Jesús retoma un tema que el pueblo conoce muy bien desde su historia, pero además retoma un tema que viene de la tradición profética, sobre todo del tiempo de Jeremías y de Ezequiel, y especialmente, si uno lee todo el capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel, se los recomiendo si en algún momento en la semana lo pueden leer, realmente es una preparación hermosa para entender este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Israel, que siempre creyó que Dios era pastor, y ahí ese salmo tan hermoso, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Es un salmo antiquísimo, de los primeros salmos que se escribieron. El pueblo siempre creyó que Dios era su pastor. En algún momento creyó que los reyes eran elegidos por Dios para ejercer su pastoreo. O sea, Dios pastorea a través de los reyes, sobre todo porque el más grande de los reyes, David, había sido pastor. Entonces estaba esa idea de el rey pastor. Pero hace 1000 años, por favor, que hoy sería imposible que pasara, que por usar términos actuales, los reyes eran corruptos. O sea, esto de tener autoridades corruptas que es muy difícil de explicar. Entonces, esa desilusión, esa frustración, hizo por un lado que el pueblo volviera a poner solamente en Dios su confianza. Lo rezábamos recién en el Salmo. Mejor confiar en el Señor que fiarse de los poderosos. Pero además hizo que también las autoridades religiosas, y ya estamos en el tiempo de Jesús, pensaran que el cargo de pastor que había fracasado en los reyes lo tenían ellos. Entonces Jesús, es importante saber esto, este discurso Jesús lo dice en la puerta del templo. Detrás de Jesús, adentro del templo, haciendo su rol de enseñar, la celebración, la ley y todas esas cosas, estaban los asalariados. Entonces Jesús le explica al pueblo y le dice 3 cositas. Primero, la diferencia entre el pastor y el asalariado. Porque Jesús está diciendo algo impresionante, ¿no? Yo lo repensaba estos días, digo, Jesús le dice a la gente, como la misma relación que yo tengo con mi Padre, la quiero tener con ustedes. Porque a mí el Padre me conoce, yo conozco al Padre. En la Biblia la palabra conocer quiere decir estar involucrado con alguien, no es solamente el conocimiento de cómo te llamás, dónde vivís, sino conocer quiere decir estar involucrado con alguien de alguna manera. Yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí y yo conozco a mis ovejas, lo mismo. La misma relación que yo tengo con el Padre, la quiero tener con mis ovejas. Es impresionante pensar esto, porque la dimensión infinita de amor y de comunión que Jesús tiene con el Padre también nos la propone, también la quiere tener con nosotros. Y entonces ahí viene la distinción, porque el asalariado y el pastor hacen lo mismo. Tienen la misma tarea. Si uno los ve, no percibe la diferencia, porque la diferencia es invisible, es una diferencia de motivación. A uno le importan las ovejas porque es el dueño de las ovejas, a otro no le importan las ovejas porque no es el dueño y las atiende por el salario. Entonces, parece que son lo mismo. ¿Y cómo hacemos para saber cuál es la diferencia? ¿O en qué momento nos damos cuenta cuál es la diferencia? Cuando viene el lobo. Cuando viene el lobo a dividir, a separar, a matar, el buen pastor se queda, da la vida por las ovejas y el asalariado se va. Se va por miedo, por lo que sea. El tema es, no le preocupan las ovejas. Le preocupa sí mismo. Se preocupa por sí mismo. Entonces, primera diferencia que hace Jesús. Insisto en esto, cuidado, porque si asumimos desde la tarea nuestra en la iglesia, todos estamos vestidos iguales. Todos nos vestimos iguales y hacemos más o menos lo mismo.
El tema son las motivaciones. ¿Y cuándo se descubren las motivaciones? Cuando viene el lobo. ¿Y quién es el lobo? Montones. Montones. Desde el poder, desde las cuestiones económicas, desde cuestiones incluso a veces hasta ideológicas. A ver, una pandemia puede ser un lobo, ¿no? Que llega, que viene, la situación me refiero, ¿no? Que viene y que también separa y que también dispersa y que también, ¿no? Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué perfil, digo desde la parte nuestra, ¿no? ¿Qué perfil mostramos ante el pueblo de Dios? ¿Pastores o asalariados? ¿Nos dejamos comer por el miedo? ¿Dejamos que las ovejas se dispersen? ¿Nos sentimos como nunca dueños de la gracia de Dios y la administramos cuando quisimos, según los humores, según el estado de ánimo, ¿no? Nosotros somos servidores de la gracia de Dios en favor del pueblo de Dios, y entonces el miedo del pastor y el encierro del pastor perjudica fundamentalmente al pueblo, ¿no? Y así lo estuvimos unos cuantos meses. Qué linda que es la comunión espiritual, nosotros todos los días. En nuestra diócesis, por ejemplo, resolvimos mucho antes cómo recaudar que cómo volver a celebrar juntos, cuando ese era el gran dolor. Entonces, esto no es para condenar a nadie ni para nada, solamente preguntarnos, ¿pastores o asalariados? Segundo, dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también las tengo que apacentar. Y en la medida en que las voy a apacentar, vamos a estar formando un solo rebaño que tenga un solo pastor. Esa es la gran preocupación de Jesús. La preocupación de Jesús no es la multiplicidad de rebaños, sino que no haya multiplicidad de pastores. Nosotros en la religión, en la iglesia, en la política, en la vida social, en todo, hacemos un mundo de las diferencias. Hacemos un mundo de las diferencias y cada diferencia es un motivo de pelea y cada diferencia es un motivo de desencuentro y es un motivo de división. Para Jesús los diferentes rediles no son un problema porque Él los va a apacentar a todos para llevarlos a la unidad. El problema no es la diferencia de rediles, el problema es que haya un solo pastor. El problema es que más allá de las diferencias que podamos llegar a tener con otras religiones y fundamentalmente dentro mismo de la iglesia, que el pastor sea Jesús. Porque si vos te dejás conducir por Jesús, esa fuerza de unidad que transmite Jesús, esa comunión que hace Jesús con nosotros, es superior a todas las diferencias. Jesús es un motivo suficiente para intentar la unidad. Formamos un solo cuerpo, comemos un solo pan. Y la última parte emociona. A mí la vida no me la quita nadie, yo la doy, dice Jesús. Otra vez, ¿no? Como en la parábola de los talentos, otra vez como en la cruz, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pareciera que no le estaba pasando nada. Parecía que los que estaban ahí abajo lo estaban homenajeando y lo estaban matando. Y él se da el tiempo de su corazón para decir, acá va mi espíritu, te lo doy, no me lo quitan, te lo doy. La vida es entrega. A partir de Jesús para nosotros no hay excusa. La vida es entrega, la vida es darse, porque lo que vos das va a las manos de Dios y Dios te devuelve el 100 por 1. Des lo que des y cuanto más generoso mejor. Yo doy mi vida para recobrarla. Cuando vos le das a Dios, Dios devuelve y mucho más. Cuando ve Dios tu generosidad y tu capacidad de entrega, te devuelve mucho más porque es Dios. Entonces yo doy la vida y la recobro. Cuando yo me guardo la vida para mí mismo y me cuido tanto, todo empieza y termina ahí. No tengo trascendencia, no tengo capacidad de encuentro con los demás. Me pongo en juez. Vivo discriminando y haciendo y excluyendo de mi vida un montón de gente. Y se me hace una vida chiquitita y llena de problemas, y llena de malestares, y llena de angustias. En cambio, cuando te abrís y cuando das,
como todo eso va a las manos de Dios, todo eso vuelve y vuelve en vida. Esto es el pastoreo de todo el pueblo de Dios. A mí me causa risa, como decía la canción, si no fuera tan dañino, sería cómico, ¿no? Cuando nos dicen, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos, tenemos que querernos, porque está la pandemia. Esta misma sociedad, esta misma cultura, este mismo sistema que consagró el individualismo y que nos llena de mensajes de no te la tuya, cortate solo, los viejos ya no sirven más, los pibes todavía no sirven, sobre todo si están en la panza de la mamá. Esta misma sociedad ahora nos dice, che, cuídense. Tenemos que cuidarnos. Nosotros lo sabemos desde hace mucho que tenemos que cuidarnos. ¿Dónde está tu hermano?, le preguntó Dios a Caín. Y Caín le dijo que yo soy el guardián de mi hermano. Sí. Porque si no, y Dios escucha a quienes nosotros no queremos escuchar. Y Dios mira a quienes nosotros no queremos mirar. Entonces el pastoreo es un compromiso que tenemos con los hermanos, pero fundamentalmente es un compromiso que tenemos con Jesús, de respetarnos, de cuidarnos, de ayudarnos. El pastor, y termino, nunca deja al rebaño para hablar con Dios. El pastor nunca se separa del rebaño para hablar con Dios, le habla desde el rebaño. Y le habla a Dios de las ovejas y le habla a las ovejas de Dios. Esto es la comunión de vida con Jesús. El mundo de hoy se va perdiendo y sufriendo males terribles a partir de la decisión de vivir para adentro, de vivir egoístamente, de consagrar el individualismo. Jesús hoy nos invita a entenderlo a Él, y en la medida que lo entendamos a Él, seguramente le daremos un sentido muy distinto a nuestra vida. Y seremos aquellos que no se dejan quitar la vida, no se dejan ahogar la vida, no se dejan entristecer la vida, sino que la dan, sabiendo que todo lo que pongamos en las manos de Dios, lo recuperamos. Incluso la última entrega, que es la muerte, vuelve con vida eterna. Todo lo que viene de Dios, todo lo que le damos a Dios, vuelve. Y por eso, ser un pueblo de pastores, ser una iglesia de pastores, ser una iglesia que sigue a Jesús, es un proyecto hermosísimo de vida, de felicidad, de encuentro, de comunión. Hay que tomar la decisión nomás. Rezamos el credo. Creo